Sebastián, son 2 de la mañana. ¿Por qué llegas a esta hora? Siéntate. Mamá, casi me matas de un susto. Siéntate. No me venga a hacer un drama a esta hora, mami. No es ningún drama. Teníamos un trato. Dijiste a las 8 estarías en casa. Te llamé 10 veces. Y sí, pero se me cruzó un imprevisto y se me apagó el teléfono, no tenía cómo llamarte. ¿Qué se supone que debía hacer? Y además, ya estoy harto de tus reglas. Mis reglas son para protegerte, no para encerrarte. La desobediencia no te hace libre, Sebastián. Te aleja de quienes te aman. ¿Y qué? ¿Sabes qué? Quizás prefiero eso, porque la verdad estoy cansado. Dios, la Biblia, donde quiera que voy me sermoneas por cada cosa que hago y estoy harto de todo esto. Me voy a mi cuarto. Dios, perdone a mi hijito. Perdone todos los pecados y cuídelo, Señor. Ay, hermanita, tú te casaste y formaste una linda familia. En cambio yo me he vuelto una gran decepción. ¿Qué estoy haciendo? Estoy metido en problemas. ¿Sí? Te calenté la comida, mijito. Come antes que te duermas. Te amo, mijito. Hasta mañana. ¿Pero qué estoy haciendo? Soy un tonto. Buenos días, ma. Hola, mijito. Siéntate, come. Muchas gracias. Ma, anoche le mentí. No se me apagó el teléfono. Y yo simplemente ignoré las llamadas porque solo quería estar solo. Lo sé, mijito. Y no es solo la hora, sino que me junté con gente que no debía, con gente que usted me dijo que me haría mal. Y así fue e hicimos algo muy estúpido, la verdad. Me dejé engañar y terminamos robando al vecino Juan. Y la verdad me siento muy sucio. Y después de lo de ayer, simplemente no merezco su amor, mamá. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La desobediencia es un camino que te lleva a la perdición. Te ponen amigos falsos, te mienten, te engañan, hasta que te pierdes. Pero ma, ¿cómo puedes estar tan tranquila después de lo que sucedió ayer? La verdad pensé que iba a regañarme, a gritarme o hasta echarme de la casa. Yo también conozco el perdón. Si Dios me perdonó de tantas cosas a mí, ¿quién soy yo para negártelo a ti? Pero el perdón requiere algo de tu parte. Lo sé, ma. No basta con decir lo siento. Debo dar la vuelta y caminar en dirección contraria. ¿Verdad, ma?
Voy a devolverla y pedir disculpas a quien lastimé, porque no quiero seguir escondiendo, ni de usted, ni de Dios. ¿Me perdonas, ma? No, mijo, yo ya te perdoné anoche cuando tú llegaste. Pero me alegra que hayas vuelto a casa, de verdad. Ma, perdón por tantos disgustos que le he traído. Yo mismo se acerca el Día de las Madres y en lugar de hacerle algo especial vengo con estas cosas. Perdóname, mamá. Mijito, el mejor regalo es ver que la luz de Cristo volvió a tus ojos. Vamos, yo te acompaño a arreglar esto.